Hola, soy la doctora Alejandra Montalvo, médica y especialista en nutrición para adultos mayores. Y hoy quiero hablarle de algo que podría salvar su vida o la vida de alguien que ama. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo primero que hace usted al despertar por la mañana? Tal vez se levanta rápidamente de la cama, tal vez corre al baño, tal vez toma su teléfono y empieza a revisar mensajes o noticias. Quizás se salta el desayuno porque piensa que no es importante. Ahora imagine por un momento que una de esas acciones, algo que parece completamente normal e inofensivo, estuviera aumentando el riesgo de sufrir un infarto sin que usted se dé cuenta. Suena alarmante, ¿verdad? Lo más sorprendente es que millones de personas repiten estos hábitos cada mañana convencidas de que son normales, y precisamente por eso resultan tan peligrosos. He conocido a muchos pacientes que pensaban que cuidaban bien su salud. Caminaban algunos días, evitaban ciertos alimentos y seguían las recomendaciones básicas. Sin embargo, continuaban cometiendo pequeños errores durante los primeros minutos después de despertar. Errores que, con el paso del tiempo, pueden ejercer una presión innecesaria sobre el corazón y hay uno en particular que casi nadie sospecha. De hecho, cuando lo descubra más adelante en este video, probablemente verá sus mañanas de una forma completamente diferente. Pero antes de llegar a ese punto, es importante entender algo fundamental. El cuerpo no funciona igual a las 7 de la mañana que a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche. Durante las primeras horas del día ocurren cambios muy importantes en la presión arterial, la circulación sanguínea, las hormonas y el trabajo que realiza el corazón. Por eso, algunas decisiones que parecen pequeñas pueden tener consecuencias mucho más grandes de lo que imaginamos. ¿Le ha pasado alguna vez que se levanta y siente mareo? ¿O que su corazón late más rápido de repente? ¿O que comienza el día sintiéndose agotado, incluso después de haber dormido? Si respondió que sí a alguna de estas preguntas, le recomiendo quedarse hasta el final, porque vamos a analizar los errores matutinos más comunes que muchas personas mayores cometen sin darse cuenta y, lo más importante, cómo evitarlos de manera sencilla. Además, al final compartiré una recomendación que personalmente considero una de las más valiosas para proteger el corazón después de los 60 años. Así que acomódese. Preste mucha atención y acompáñeme durante los próximos minutos, porque lo que está a punto de aprender podría ayudarle a comenzar cada mañana de una manera mucho más segura para su corazón. Ahora que ya sabe que las primeras horas del día son más importantes de lo que parecen, quiero contarle algo que suele sorprender a muchas personas. Los infartos no ocurren de manera completamente aleatoria. De hecho, numerosos especialistas han observado durante años que una gran cantidad de eventos cardiovasculares graves tienden a ocurrir durante la mañana, especialmente en las primeras horas después de despertar. Y cuando los pacientes escuchan esto, casi siempre me hacen la misma pregunta: doctora, ¿por qué precisamente por la mañana? La respuesta está en los cambios naturales que experimenta el cuerpo al pasar del descanso a la actividad. Mientras usted duerme, su organismo funciona a un ritmo diferente. El corazón late más lentamente, la presión arterial suele ser más baja y muchas funciones trabajan en modo de recuperación. Pero cuando llega el momento de despertar, todo cambia. El cuerpo recibe una señal de que debe prepararse para un nuevo día. Entonces libera ciertas hormonas que aumentan el estado de alerta. La frecuencia cardíaca comienza a elevarse. La presión arterial empieza a subir. La circulación se adapta para responder a las demandas de movimiento y actividad en una persona sana. Estos cambios suelen ocurrir sin problemas, sin embargo, cuando existen factores como edad avanzada, hipertensión, colesterol elevado, diabetes, sobrepeso, antecedentes cardíacos. Este periodo de transición puede convertirse en un momento especialmente delicado. Imagine por un instante una carretera tranquila durante la madrugada. Ahora imagine que, de repente, miles de vehículos comienzan a circular al mismo tiempo. Eso es algo parecido a lo que ocurre dentro del organismo. Cuando pasa del sueño al estado de actividad, el sistema cardiovascular debe ajustarse rápidamente a nuevas exigencias. Y aquí aparece un detalle que pocas personas conocen. Después de varias horas sin beber agua, el cuerpo puede encontrarse ligeramente deshidratado. Además, algunos procesos naturales hacen que la sangre pueda circular de manera menos eficiente que durante otros momentos del día. Cuando combinamos esto con un aumento de la presión arterial y una mayor carga de trabajo para el corazón, podemos entender por qué la mañana merece una atención especial. Pero no quiero que esto le genere miedo. Mi objetivo no es alarmarle. Mi objetivo es ayudarle a comprender cómo funciona su cuerpo para que pueda tomar mejores decisiones, porque la buena noticia es que muchos de los factores que aumentan el estrés cardiovascular durante la mañana están relacionados con hábitos cotidianos que sí podemos modificar, y eso significa que usted tiene más control del que imagina.
A lo largo de este video vamos a revisar varios errores que muchas personas consideran normales, pero que pueden aumentar innecesariamente la carga sobre el corazón de algunos. Son tan comunes que probablemente los haya realizado hoy mismo, y el primero de ellos ocurre apenas unos segundos después de abrir los ojos. Es un hábito que millones de personas repiten cada mañana, sin pensar en las consecuencias. Lo más preocupante es que puede provocar mareos, pérdidas de equilibrio y un esfuerzo repentino para el sistema cardiovascular. Veamos de qué se trata. Imagine esta escena: suena la alarma. Usted abre los ojos, mira la hora y se da cuenta de que tiene muchas cosas que hacer. Sin pensarlo demasiado, se incorpora rápidamente y se pone de pie en cuestión de segundos. Parece algo completamente normal, ¿verdad? Sin embargo, este pequeño gesto puede convertirse en uno de los errores más frecuentes y más subestimados de la mañana. A lo largo de mi carrera he escuchado historias muy parecidas: personas que se levantan apresuradamente y sienten un mareo repentino. Otras experimentan visión borrosa durante unos segundos. Algunas sienten que les falta estabilidad y deben apoyarse en una pared o en un mueble para no perder el equilibrio. Muchos creen que esto ocurre simplemente porque están envejeciendo, pero la realidad es un poco más compleja. Cuando usted está acostado, la sangre se distribuye de una manera determinada dentro del cuerpo. Al ponerse de pie de forma brusca, el sistema cardiovascular debe adaptarse rápidamente a una nueva posición: el corazón. Los vasos sanguíneos y el cerebro tienen que coordinarse en cuestión de segundos para mantener un flujo adecuado de sangre en personas jóvenes. Esta adaptación suele ser muy rápida, pero con el paso de los años, especialmente después de los 60, este mecanismo puede volverse menos eficiente. Como resultado, puede producirse una caída temporal en el flujo sanguíneo hacia el cerebro, y es entonces cuando aparecen los mareos, la debilidad o la sensación de inestabilidad. Ahora bien, quizá esté pensando: doctora, eso solo dura unos segundos. Es cierto, pero esos segundos son más importantes de lo que parecen, porque además del riesgo de caídas, el organismo se ve obligado a realizar un ajuste brusco en un momento del día en el que el corazón ya está enfrentando cambios naturales de presión arterial y actividad hormonal. Es como si encendiera un automóvil en una mañana fría. En lugar de darle unos instantes para estabilizarse, acelerará al máximo de inmediato. El sistema funciona, sí, pero el esfuerzo es mucho mayor. Déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez se ha levantado tan rápido que ha tenido que volver a sentarse porque sintió que todo daba vueltas? Si le ha ocurrido, no está solo. Y lo mejor es que existe una solución extremadamente sencilla. Cuando despierte, permanezca unos momentos acostado. Respire profundamente. Luego siéntese lentamente al borde de la cama durante unos segundos. Permita que su cuerpo se adapte al cambio de posición después. Póngase de pie con calma. Puede parecer una recomendación demasiado simple, pero muchas veces las medidas más efectivas para proteger nuestra salud son precisamente las más sencillas. Y lo interesante es que este no es el error más peligroso de la mañana. De hecho, el siguiente hábito es tan común que millones de personas lo hacen todos los días creyendo que es completamente inofensivo. Sin embargo, puede influir directamente en la forma en que circula la sangre por el organismo durante las primeras horas del día, y probablemente usted también lo ha hecho más de una vez. Ahora quiero que piense en algo muy simple. ¿Cuántas horas pasan entre el momento en que toma su última bebida por la noche y el momento en que vuelve a beber algo por la mañana? Para muchas personas, la respuesta puede ser 8, 9 o incluso 10 horas, es decir, una gran parte de la noche transcurre sin que el cuerpo reciba líquidos. Y aunque esto es completamente normal mientras dormimos, el problema aparece cuando despertamos y seguimos ignorando esa necesidad durante más tiempo. Muchas personas se levantan, hacen algunas tareas, revisan el teléfono, preparan el desayuno o incluso salen de casa sin beber un solo vaso de agua. Parece un detalle pequeño, pero para el organismo no lo es. Durante la noche, seguimos perdiendo líquidos a través de la respiración, la transpiración y otros procesos naturales. Al despertar, es habitual que el cuerpo necesite reponer parte de esa pérdida. Cuando esto no ocurre, el sistema cardiovascular debe trabajar en condiciones menos favorables. Imagine un río cuando tiene suficiente agua. La corriente fluye de manera suave y eficiente, pero cuando el nivel baja, el flujo puede volverse menos dinámico. Algo parecido sucede dentro del cuerpo cuando la hidratación no es adecuada. Por eso muchas personas experimentan síntomas matutinos como cansancio, boca seca, dolor de cabeza leve o sensación de falta de energía. Y aquí aparece algo que suele sorprender a mis pacientes. Con frecuencia atribuyen esos síntomas simplemente a la edad.
pero en algunos casos, una hidratación insuficiente durante las primeras horas del día puede estar contribuyendo al problema. Déjeme contarle una historia. Hace algún tiempo hablé con un hombre de 68 años que comenzaba cada mañana sintiéndose agotado. Pensaba que era una consecuencia inevitable del envejecimiento. Sin embargo, al revisar sus hábitos, descubrimos que pasaban varias horas desde que despertaba hasta que tomaba su primer vaso de agua, cuando decidió cambiar esa costumbre y comenzó a hidratarse poco después de levantarse. Notó una diferencia importante en su nivel de energía y bienestar general. No fue un milagro, simplemente estaba ayudando a su organismo a funcionar mejor. Ahora bien, esto no significa que deba beber cantidades exageradas de agua de una sola vez. Lo importante es rehidratarse de manera gradual y consciente. Un vaso de agua al despertar puede ser una excelente forma de ayudar al cuerpo a comenzar el día. Y si además mantiene una hidratación adecuada durante toda la jornada, estará ofreciendo un apoyo importante a su salud general. Pero no se vaya todavía, porque el siguiente error es mucho más común de lo que imagina. De hecho, muchas personas lo cometen incluso antes de levantarse de la cama. Y lo más curioso es que no tiene nada que ver con la comida ni con el agua. Tiene que ver con algo que afecta directamente al corazón, a la presión arterial y a los niveles de estrés. Desde los primeros minutos del día, y casi nadie se da cuenta de cuánto daño puede causar con el paso del tiempo. Quiero que imagine una situación muy común. Usted acaba de abrir los ojos, todavía está acostado. El día ni siquiera ha comenzado realmente. Pero antes de levantarse, toma el teléfono y empieza a revisar mensajes, noticias, correos electrónicos o problemas pendientes. En cuestión de segundos, encuentra una noticia preocupante, un mensaje inesperado o algo que le genera ansiedad. Y sin darse cuenta, su corazón ya está respondiendo. Esto ocurre todos los días en millones de hogares. Lo que muchas personas no saben es que la forma en que comenzamos la mañana puede influir significativamente en nuestro estado físico y emocional durante el resto del día. Cuando despertamos, el organismo ya está atravesando un proceso natural de activación. Las hormonas relacionadas con el estado de alerta aumentan para ayudarnos a comenzar nuestras actividades. Es una respuesta completamente normal. El problema aparece cuando añadimos estrés innecesario desde el primer momento. Piensa en el corazón como un trabajador que acaba de iniciar su turno. Si apenas llega al trabajo y alguien le exige correr una maratón, el esfuerzo será mucho mayor. Algo parecido sucede cuando llenamos nuestra mente de preocupaciones apenas despertamos. ¿Le ha pasado alguna vez que comenzó el día de buen humor y, después de leer una noticia negativa o un mensaje conflictivo, sintió que todo cambió? De repente aparecen la tensión, la preocupación o la sensación de que el día será difícil incluso antes de haber desayunado. No es casualidad. La mente y el cuerpo están profundamente conectados. Cuando experimentamos estrés, el organismo activa mecanismos diseñados para responder a situaciones desafiantes. A corto plazo pueden ser útiles, pero cuando este estado se vuelve frecuente, especialmente cada mañana, puede contribuir a un aumento innecesario de la presión arterial y de la carga sobre el sistema cardiovascular. Por eso siempre recomiendo algo muy sencillo: no permita que las preocupaciones sean lo primero que entre en su mente cada día. Regálese unos minutos de tranquilidad antes de enfrentarse a las exigencias del mundo exterior. Respire profundamente, abra las cortinas, observe la luz de la mañana, agradezca algo positivo, escuche música relajante, realice una breve oración o unos minutos de reflexión si eso forma parte de su rutina. Estas pequeñas acciones pueden parecer insignificantes, pero con el tiempo ayudan a construir mañanas mucho más saludables y equilibradas. Recuerdo a una paciente que comenzaba cada día revisando noticias alarmantes durante casi una hora. Ella pensaba que simplemente estaba informándose. Sin embargo, también comenzaba la jornada con una sensación constante de preocupación. Cuando decidió sustituir parte de ese tiempo por una caminata suave y unos minutos de calma, notó una diferencia enorme en su estado de ánimo y en su bienestar general. Y aquí viene algo interesante: muchas personas creen que el principal peligro para el corazón durante la mañana es el estrés, pero el siguiente error puede ser incluso más frecuente. Se encuentra en la cocina. Está relacionado con una decisión que millones de personas toman todos los días y puede influir directamente en la energía, el metabolismo y la salud cardiovascular. Durante años hablemos ahora del desayuno y de por qué muchas personas lo están haciendo de la manera equivocada. Ahora llegamos a un tema que genera muchas opiniones diferentes. El desayuno. Algunas personas creen que es la comida más importante del día, otras piensan que pueden saltárselo sin ningún problema, y muchas más desayunan algo rápido sin prestar demasiada atención a lo que están comiendo.
Pero cuando hablamos de adultos mayores y de salud cardiovascular, la primera comida de la mañana merece una consideración especial. Déjeme preguntarle algo. ¿Qué suele desayunar usted? ¿Un café y nada más? ¿Un pan dulce? ¿Galletas? ¿O simplemente no desayuna porque no tiene hambre? Si se ha identificado con alguna de estas situaciones, siga escuchando porque esto puede interesarle. Después de toda una noche de descanso, el cuerpo necesita combustible de calidad para comenzar el día. No se trata de comer grandes cantidades, se trata de proporcionar nutrientes adecuados que ayuden al organismo a funcionar correctamente. El problema es que muchas personas empiezan la mañana con alimentos muy ricos en azúcares refinados y pobres en nutrientes. Al principio pueden sentir una rápida sensación de energía, pero poco tiempo después aparece el cansancio, el hambre o la necesidad de volver a comer algo. Es como encender una fogata con papel. La llama aparece rápidamente, pero desaparece con la misma rapidez. En cambio, cuando el desayuno incluye alimentos más equilibrados, la energía suele mantenerse de una forma más estable. Piensa en opciones que aporten proteínas, fibra y nutrientes de calidad. No tiene que ser complicado. Muchas veces los cambios más importantes son también los más sencillos. Ahora bien, existe otro grupo de personas que directamente se salta el desayuno. Algunas lo hacen por costumbre, otras porque tienen prisa, y otras porque creen que así están cuidando su peso. Sin embargo, cuando una persona mayor pasa demasiadas horas sin alimentarse, después de despertar puede experimentar falta de energía, debilidad o dificultades para mantener un buen nivel de actividad durante la mañana. Cada organismo es diferente, por supuesto, por eso siempre es importante adaptar las recomendaciones a las necesidades individuales. Pero en términos generales, una alimentación equilibrada durante las primeras horas del día puede ayudar a comenzar la jornada de una manera mucho más favorable. Recuerdo a una mujer de 72 años que me decía constantemente: «Doctora, no entiendo por qué siempre me siento cansada antes del mediodía». Cuando revisamos sus hábitos, descubrimos que su desayuno consistía únicamente en una taza de café. Nada más. Al realizar algunos cambios simples en su rutina matutina, comenzó a notar una mejora progresiva en su energía diaria. Y aquí aparece algo que casi nadie considera. No solo importa lo que come por la mañana, también importa cómo toma ciertos medicamentos durante ese mismo periodo. De hecho, el próximo error es especialmente común entre los adultos mayores, y aunque suele hacerse con buena intención, puede terminar afectando la eficacia de algunos tratamientos y, en ciertos casos, la salud cardiovascular. Lo que voy a contarle a continuación podría sorprenderle. Si hay algo que escucho con frecuencia en consulta, es esta frase: doctora, llevo años tomando mis medicamentos, ya sé perfectamente cómo hacerlo. Y aunque la experiencia es importante, la realidad es que muchos errores relacionados con los medicamentos ocurren precisamente porque las personas creen que ya no necesitan prestar atención a ciertos detalles. Déjeme aclarar algo desde el principio. Nunca debe modificar ni suspender un tratamiento médico sin consultar a su profesional de salud. Es lo que vamos a comentar aquí. Son hábitos cotidianos que pueden interferir con una rutina adecuada, y uno de los más comunes ocurre durante la mañana. Algunas personas toman todos sus medicamentos de manera apresurada, sin revisar horarios, indicaciones o recomendaciones específicas. Otras los acompañan únicamente con café, y algunas incluso olvidan dosis importantes, porque están distraídas con las actividades del día. Puede parecer un problema menor, pero cuando hablamos de medicamentos relacionados con la presión arterial, la diabetes, el colesterol o la salud cardiovascular, la constancia y la correcta administración son fundamentales. Imaginen que está construyendo una pared de ladrillos. Cada ladrillo representa una dosis tomada correctamente. Si comienza a dejar espacios vacíos, la estructura pierde estabilidad. Algo parecido puede ocurrir cuando una persona toma medicamentos de forma irregular. Por supuesto, cada tratamiento es diferente. Algunos medicamentos deben tomarse con alimentos, otros requieren un horario específico y algunos necesitan ciertas precauciones para funcionar de la mejor manera posible. Por eso es tan importante seguir las indicaciones de su médico y de su farmacéutico. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha olvidado si ya tomó una pastilla y ha tenido que quedarse pensando durante varios minutos? Si le ha ocurrido, no se preocupe, es una situación muy frecuente, especialmente cuando existen varios medicamentos en una misma rutina. Por esa razón, muchas personas encuentran útil utilizar organizadores semanales, alarmas o pequeños recordatorios que ayudan a mantener el orden. Lo importante es reducir los errores y evitar confusiones. Recuerdo a un paciente.
que estaba convencido de que uno de sus medicamentos no estaba funcionando. Sin embargo, después de revisar su rutina, descubrimos que algunos días olvidaba tomarlo y otros días duplicaba accidentalmente la dosis porque no recordaba haberla tomado. El problema no era el medicamento, el problema era la organización. Y una vez que corrigió ese hábito, todo cambió. Ahora bien, existe otro error matutino que suele pasar desapercibido, porque muchas personas lo consideran una señal de disciplina y buena salud. Incluso algunos creen que cuanto más intenso sea, mejor, pero para ciertos adultos mayores puede representar una carga innecesaria para el corazón. Estoy hablando de una actividad que millones de personas realizan apenas salen de la cama, y aunque el ejercicio es una de las mejores herramientas para cuidar la salud, la forma en que se realiza puede marcar una gran diferencia. De eso hablaremos a continuación. Quiero comenzar esta parte aclarando algo muy importante. El ejercicio es una de las mejores decisiones que una persona puede tomar para cuidar su salud. Ayuda al corazón, favorece la circulación, mejora el estado de ánimo, fortalece los músculos y contribuye a mantener la independencia durante más años. Así que el problema no es hacer ejercicio, el problema es cómo y cuándo. Algunas personas lo realizan en imagen. Esta situación, una persona se despierta, se pone los zapatos deportivos y apenas unos minutos después comienza una actividad física intensa, sin preparaciones, sin calentamiento, sin darle tiempo al cuerpo para adaptarse completamente al nuevo día. Simple vista parece una muestra de disciplina, pero para ciertos adultos mayores, especialmente aquellos con factores de riesgo cardiovascular, este hábito puede representar un esfuerzo innecesario. Recuerde algo que mencionamos al principio del video. Durante la mañana, el organismo está atravesando una transición importante. La presión arterial está cambiando, el corazón está aumentando. Gradualmente su nivel de actividad en los músculos todavía se están adaptando después de varias horas de descanso. Por eso es recomendable permitir que el cuerpo se prepare antes de exigirle demasiado. Piense en un músico profesional antes de ofrecer un gran concierto. Dedica tiempo a afinar su instrumento. No comienza tocando las notas más difíciles de inmediato. Con el cuerpo ocurre algo parecido. Un buen calentamiento ayuda a preparar el sistema cardiovascular, las articulaciones y los músculos para la actividad física. Sin embargo, muchas personas ignoran este paso y ahí es donde aparecen algunos problemas. ¿Le ha pasado alguna vez que empezó a caminar rápidamente o a subir escaleras poco después de despertar y sintió que le faltaba el aire más de lo habitual? ¿O que el corazón parecía estar trabajando demasiado rápido? Estas señales no siempre indican un problema grave, pero sí nos recuerdan que el organismo necesita adaptarse progresivamente. La buena noticia es que no hace falta complicarse en lugar de comenzar con movimientos intensos. Puede iniciar el día con algunos minutos de actividad suave a caminar tranquilamente. Realizar estiramientos ligeros en mover las articulaciones, a respirar profundamente. Permitir que el cuerpo despierte poco a poco. Después, cuando ya se sienta preparado, puede aumentar gradualmente el nivel de actividad, según sus capacidades y las recomendaciones de su médico. Recuerdo a un hombre que estaba orgulloso de salir cada mañana a caminar a gran velocidad apenas se levantaba. Pensaba que cuanto más rápido comenzara, mejores serían los resultados. Sin embargo, después de incorporar unos minutos de calentamiento y una transición más gradual, descubrió que terminaba sus caminatas sintiéndose mejor y con más energía. Y ahora quiero hablarle de algo muy interesante, porque el siguiente hábito no tiene que ver con levantarse rápido, ni con el agua, ni con el desayuno, ni con los medicamentos, ni siquiera con el ejercicio. De hecho, es un comportamiento tan común que la mayoría de las personas jamás lo relacionaría con la salud del corazón. Sin embargo, puede aumentar el estrés físico y emocional de maneras que pocos imaginan, y cuando descubra cuál es, entenderá por qué prometí al principio del video revelar uno de los errores matutinos más sorprendentes de todos. Llegamos a uno de los puntos más sorprendentes de este video. Y si ha estado prestando atención hasta ahora, probablemente ya se habrá dado cuenta de algo. Los errores más peligrosos no siempre son los más evidentes. Muchas veces son hábitos tan normales que dejamos de cuestionarlos, y el que voy a mencionar ahora es un ejemplo perfecto. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo se despierta por la mañana? ¿Cuánto tiempo pasa mirando una pantalla durante la primera hora del día? Piénselo por un momento. Para muchas personas, la respuesta es 15 minutos, para otras 30 y para algunas incluso más de una hora. Lo curioso es que este hábito suele comenzar antes de que los pies toquen el suelo. El teléfono está sobre la mesa de noche. Escucha una notificación, aparece un mensaje,
luego otro on, después una noticia, más tarde un video y sin darse cuenta, el cerebro empieza a recibir una enorme cantidad de estímulos en cuestión de minutos. Ahora bien, usar tecnología no es malo. Los teléfonos inteligentes pueden ser herramientas extraordinarias nos ayudan a comunicarnos, a aprender y a mantenernos conectados con quienes queremos. El problema aparece cuando comenzamos cada mañana, exponiéndonos a una avalancha de información, preocupaciones y distracciones. Imagine que su mente es como una habitación tranquila al amanecer. Todo está en calma, pero de repente entran decenas de personas hablando al mismo tiempo. Eso es lo que ocurre cuando el cerebro recibe demasiados estímulos apenas despertamos. Mensajes pendientes, noticias alarmantes, problemas ajenos a debates, conflictos en información negativa, todo mezclado en cuestión de minutos. ¿Y qué sucede entonces? Muchas personas comienzan el día sintiéndose tensas, irritables o mentalmente agotadas antes incluso de haber desayunado. El cuerpo responde a ese estado emocional, la mente responde a ese estado emocional y, como ya hemos visto, el corazón tampoco es indiferente a lo que ocurre. Dentro de nosotros, recuerdo a una paciente que tenía una rutina aparentemente saludable. Dormía bien, comía razonablemente, bien, caminaba todos los días. Sin embargo, se despertaba sintiéndose ansiosa casi cada mañana. Cuando analizamos sus hábitos, descubrimos algo interesante. Lo primero que hacía al abrir los ojos era revisar noticias durante 40 minutos. La mayoría eran noticias negativas. No se había dado cuenta de cómo esa costumbre estaba influyendo en su estado emocional cuando decidió cambiarla y dedicar los primeros minutos del día a actividades más tranquilas, notó una diferencia notable en su bienestar. Y aquí está la verdadera lección, La forma en que alimentamos nuestra mente por la mañana es tan importante como la forma en que alimentamos. Nuestro cuerpo no se trata de ignorar la realidad, no se trata de vivir desconectados, se trata de elegir conscientemente cómo queremos comenzar el día. Quizás con una conversación agradable, quizás con una caminata suave, quizás con una taza de agua y unos minutos de tranquilidad, porque esos primeros momentos tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Y ahora que ya conocemos los errores más comunes, llega la pregunta más importante de todas. Si estos hábitos pueden afectar nuestro bienestar, entonces, ¿cuál sería la manera ideal de comenzar la mañana para proteger el corazón? La respuesta es mucho más sencilla de lo que cree. Y en la siguiente parte voy a compartir una rutina práctica que cualquier persona puede adaptar a su vida diaria para empezar cada día de una forma mucho más saludable. Ahora que hemos hablado de los errores más comunes, quiero mostrarle el otro lado de la historia porque no basta con saber que debemos evitar también. Necesitamos saber qué podemos hacer para ayudar a nuestro cuerpo cada mañana. Y la buena noticia es que una rutina saludable no tiene que ser complicada, no necesita equipos costosos, no necesita pasar horas preparándose, no necesita cambios extremos. De hecho, las mejores rutinas suelen estar formadas por pequeños hábitos que se repiten día tras día. Imagine por un momento una mañana tranquila. La alarma suena, usted abre los ojos, pero en lugar de levantarse de inmediato, permanece unos segundos respirando profundamente. Permite que el cuerpo despierte poco a poco. Luego mueve suavemente las piernas, los brazos y el cuello a nada intenso. Simplemente una transición gradual entre el descanso y la actividad. Después se sienta al borde de la cama durante unos instantes antes de ponerse de pie. Este pequeño detalle puede ayudarle a evitar mareos y darle tiempo al organismo para adaptarse. A continuación llega uno de los hábitos más sencillos y beneficiosos al tomar un vaso de agua, no porque sea una solución mágica, sino porque ayuda a reponer parte de los líquidos perdidos durante la noche y le recuerda al cuerpo que un nuevo día ha comenzado. Después de eso, procure evitar las prisas innecesarias. A muchas personas convierten las primeras horas del día en una carrera contra el reloj. Pero cuando hacemos todo con urgencia, también aumentamos la tensión física y emocional. En cambio, intente dedicar unos minutos a algo que le aporte calma. Puede ser una breve oración, una reflexión positiva, un momento de gratitud en escuchar, música agradable no simplemente observar la luz de la mañana entrando por la ventana. Son gestos simples, pero tienen un enorme valor. Más tarde llega el momento del desayuno. Recuerde que el objetivo no es comer por obligación. El objetivo es ofrecer al organismo nutrientes de calidad que ayuden a mantener una energía estable durante la mañana y si toma medicamentos. Asegúrese de seguir las indicaciones de su médico y mantener una rutina organizada. La constancia suele ser una de las mejores aliadas de la salud. Luego viene el movimiento.
pero no cualquier movimiento empiece de forma gradual, una caminata suave algunos, estiramientos o movilidad ligera para las articulaciones, permita que el cuerpo se active progresivamente. Muchos adultos mayores descubren que este enfoque les ayuda a sentirse más fuertes y cómodos durante el resto del día. Y hay algo más que me gustaría añadir. No subestime el poder de una actitud positiva. Sé que la vida presenta desafíos. Sé que existen preocupaciones reales, pero cada mañana representa una nueva oportunidad para cuidar de usted. Mismo en cada vaso de agua, en cada paso que da, en cada elección saludable, en cada pequeño hábito, en todo suma aunque ninguno de estos cambios parece espectacular por sí solo, juntos pueden crear una diferencia enorme con el paso de los meses y los años. Ahora bien, quiero compartir con usted una historia real que ilustra perfectamente cómo pequeños cambios pueden producir resultados sorprendentes. Además, aprovecharé para responder una de las preguntas que más frecuentemente recibo de mis pacientes. Y si el contenido le está resultando útil, en unos momentos le pediré un pequeño favor que ayuda muchísimo a que más personas puedan recibir esta información. Quiero contarle la historia de Ricardo, aunque por supuesto cambiaré algunos detalles para proteger su privacidad, pero la enseñanza sigue siendo exactamente la misma. Ricardo tenía 71 años cuando decidió prestar más atención a sus hábitos matutinos. Era una persona responsable, tomaba sus medicamentos, acudía a sus revisiones médicas y trataba de mantenerse activo. Sin embargo, había algo que no terminaba de entender. Cada mañana se sentía cansado, se levantaba con poca energía, a veces sentía ligeros mareos y comenzaba el día con una sensación constante de agotamiento. Cuando analizamos su rutina, descubrimos que no existía un único gran problema. Lo que había era una combinación de pequeños errores. Se levantaba demasiado rápido, pasaba bastante tiempo. Sin beber agua, revisaba noticias negativas, apenas abría los ojos, saltaba el desayuno algunos días. Además, intentaba realizar actividad física intensa sin una preparación adecuada. A ninguno de esos hábitos parecía grave por separado, pero juntos estaban creando una mañana mucho más difícil para su organismo. Entonces, decidió hacer algunos cambios, sencillos a nada extremo, nada complicado. Comenzó a levantarse con calma. Tomó el hábito de beber agua al despertar un día, redujo el tiempo que dedicaba a las noticias durante la primera hora del día, mejoró su desayuno y empezó sus caminatas de manera más gradual. ¿Sabe qué ocurrió? No se transformó en una persona diferente de la noche a la mañana, pero poco a poco comenzó a sentirse mejor, a más energía, a más estabilidad, a más confianza y una sensación general de bienestar que llevaba años sin experimentar. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque muchas personas creen que mejorar la salud requiere cambios gigantescos, pero en realidad los resultados más duraderos suelen nacer de pequeñas decisiones repetidas todos los días. Y ahora quiero pedirle un pequeño favor. Si este video le está resultando útil, deje un me gusta y suscríbase al canal. Puede parecer un gesto simple, pero ayuda a que esta información llegue a más personas que podrían necesitarla. Además, me gustaría conocer su experiencia. Cuénteme en los comentarios. ¿Cuál de los errores que hemos mencionado hoy le sorprendió más? ¿Y cuál cree que necesita corregir a partir de mañana? Me encanta leer sus comentarios porque muchas veces las experiencias de otras personas ayudan e inspiran a toda nuestra comunidad. Y hablando de inspiración, hemos llegado a la parte final del video. Voy a resumir las lecciones más importantes que hemos aprendido hoy y compartiré una reflexión que considero fundamental para cualquier persona que quiera proteger su corazón durante los próximos años. Porque al final, la salud no depende de una sola decisión. Depende de las pequeñas elecciones que hacemos cada día. Hemos llegado al final de este video. Y antes de despedirme, quiero que recordemos algo muy importante cuando comenzamos esta conversación. Le hice una pregunta sencilla. ¿Qué hace usted durante los primeros minutos después de despertar? Ahora probablemente entiende por qué esa pregunta era tan importante. Porque las mañanas no son simplemente el inicio del día, son un momento en el que el cuerpo atraviesa cambios importantes y en el que nuestras decisiones pueden marcar una diferencia significativa. Hoy hemos visto varios errores que muchas personas cometen sin darse cuenta. Hablamos de levantarse demasiado rápido de la cama, hablamos de ignorar la hidratación. Después de varias horas de descanso, hablamos del estrés matutino y de cómo puede afectar nuestro bienestar. También vimos la importancia de un desayuno equilibrado, de seguir correctamente las indicaciones relacionadas con los medicamentos y de evitar exigirle demasiado al cuerpo apenas despertamos. Y por supuesto, hablamos de ese hábito oculto que muchas personas consideran inofensivo en comenzar el día saturando la mente con información, preocupaciones y estímulos innecesarios.
Pero, si tuviera que resumir todo este video en una sola idea, sería esta. Esta en el corazón agradece la calma anciana. Calma, porque muchas veces vivimos con tanta prisa que olvidamos algo fundamental. El cuerpo necesita tiempo para adaptarse y necesita una transición saludable entre el descanso y la actividad. Necesita hábitos que trabajen a su favor en lugar de generar una carga adicional. No se trata de buscar la perfección. No se trata de cambiar toda su vida. Mañana mismo se trata de observar sus hábitos con honestidad y preguntarse, ¿qué pequeña mejora puedo hacer mañana por la mañana? Quizás sea beber un vaso de agua al despertar. Quizás sea dejar el teléfono a un lado. Durante los primeros minutos del día, quizás sea desayunar. Mejoran quizás sea levantarse con más. Tranquilidad a la elección no tiene que ser enorme, solo tiene que ser constante, porque las grandes transformaciones rara vez ocurren de un día para otro. Normalmente nacen de pequeñas decisiones repetidas durante semanas, meses y años. Y quiero que recuerde algo más. Nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar de usted mismo, no importa si tiene 60, 70, 80 años o más. Cada día representa una nueva oportunidad para adoptar hábitos que apoyen su bienestar y su calidad de vida. Su corazón ha trabajado para usted durante toda una vida. Ha estado presente en cada alegría, cada desafío, cada logro y cada momento importante. Y quizás ha llegado el momento de devolverle un poco de ese cuidado. Soy la doctora Alejandra Montalvo y ha sido un verdadero placer acompañarle hoy. Gracias por dedicar estos minutos a su salud. Cuídese mucho. Manténgase activo, mantenga hábitos saludables y recuerde que las mejores decisiones para el corazón suelen comenzar con los pequeños pasos que damos cada mañana. Nos vemos en el próximo video. Até pronto.